Lo llamamos a Marcelo Bermúdez. Hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, Daniel. Un placer saludarlos. Como siempre, Marcelo, un gusto poder tenerte en este contacto radial. ¿Cómo ves esta suspensión de las PASO que ha pedido el radicalismo y que el gobierno lo ve con buenos ojos? La verdad que seguía atentamente lo que decías recién y no tengo más que coincidir. Me parece que estamos en una época de incoherencia, de improvisación, de urgencia, de necesidades. En los países desarrollados no se cambian las reglas electorales en años electorales. Mucho menos se cambian las reglas de juego una vez iniciado el juego, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que el mensaje, de alguna manera perverso, que envía el poder político a la sociedad es que las leyes se pueden acomodar a las necesidades de cada cual y que se pueden cambiar, digamos, aún iniciado el juego, ¿no? En lo que va del año 2019, entre los cambios, me refiero a normas electorales que se han dado, tuvimos la sanción de la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, tuvimos cambios en la forma de votación de los argentinos residentes en el exterior, que ahora van a poder votar por correo, una novedad, digamos, bastante frágil, digamos, ¿no? para el control. Se cambió la forma de votar de los argentinos privados de la libertad, se cambió la forma de votar de los miembros de las fuerzas de seguridad asignados al comando electoral. Eh, la Corte Suprema de Justicia de la Nación validó la ley de lemas en algunas jurisdicciones del país. Se sacó otro decreto anulando a las colectoras, pero se estaba dispuesto a reponer esas colectoras si le servían a algún miembro, algún candidato del partido oficial. Me parece, y ahora la inusitada idea de suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con criterios economicistas, que como bien decías vos, yo no comparto, porque me parece que no se aplica el criterio economicista cuando estamos hablando del derecho fundamental y vital para la democracia como es la expresión del ciudadano a través del sufragio, ¿no? En particular, respecto a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, yo puedo decirte que hay una mala comprensión en el mensaje que se trata de comunicar, porque uno puede estar de acuerdo con que haya primarias o no haya primarias. Si el sistema está, si la regla está establecida, si el juego se inició, si el Ejecutivo convocó por decreto en mayo del 2019 a elecciones generales y a primarias, y fundamentó en esta ley de primarias, se oficializaron las candidaturas y demás, no se puede cambiar, digamos, la regla que está en funcionamiento. Pero además lo que no se entiende es que la ley está pensada como una especie de embudo, donde lo que se presentan en las primarias no son candidaturas, son precandidaturas. Son precandidaturas donde la sociedad tiene que intervenir en la vida de los partidos políticos, tiene que familiarizarse con la oferta electoral, pero además tiene que legitimar esas candidaturas. Las candidaturas que no obtienen el 1,5% de los votos válidamente emitidos en esa jurisdicción no son competitivas para la elección general, no pueden competir en la elección general. Es decir, que lo que se saltearon aquellos que están proponiendo esto es que si suspendían las primarias en algunos distritos porque había listas únicas, pero las mantenían en los otros donde había competitividad de listas, lo que hacían era imponerle a esas la Mm. necesidad de obtener el 1,5 para legitimarse para poder competir en la elección general. Pero mientras a los otros, a los que se suspendía, se los mandaba directamente a la elección general sin legitimación democrática de los ciudadanos, ¿no? Ujú. Quebrando, entre otras cosas, la equidad electoral. Entonces me parece que hay mucha improvisación, yo lo que veo es mucha improvisación, mucha urgencia y mucha desprolijidad, ¿no? Sí, la verdad que no se termina de entender. Ahora, técnicamente, esto se puede hacer por un decreto, necesita una ley del Congreso. Digo porque también se habló en esta semana de sacar una suerte de DNU. Técnicamente, ¿crees que es válido, que está bien, que está mal? ¿Cómo lo ves? No, digamos, el Poder Ejecutivo tiene vedado la utilización de decretos de necesidad y urgencia en materia electoral. No lo puede Ujú, hacer por DNU, lo tiene prohibido, lo dice la letra de la Constitución, el artículo 99. Y ujú. necesita justamente en el Congreso mayorías especiales, es decir, la mitad, digamos, la mitad de los, no de los presentes, sino de la cantidad de miembros de cada una de las cámaras. Es decir, necesita la mayoría especial de la mitad más uno de los miembros que componen la Cámara, no de los que estén presentes en la sesión. Así que no lo puede hacer por DNU, necesita una mayoría especial, porque justamente lo que pretende la Constitución es que no se alteren las reglas electorales
por necesidad electoral, por urgencia política, ¿no? Sí, las urgencias circunstanciales y políticas. Ahora, en la construcción, más allá de lo que es este hecho circunstancial, pensando a futuro, yo estoy completamente en desacuerdo que se eliminen ahora las PASO. También me pareció una buena idea las PASO, las primarias abiertas simultáneas obligatorias, porque de otra manera muchas veces los partidos políticos no van a compulsas internas. ¿Vos cómo analizás el recorrido de las PASO? Digo, dejando de lado Yo que esto creo, es una barbaridad, yo, suspenderla ahora porque ya está corriendo el tiempo, ya está corriendo todo. Dejemos de lado eso. ¿Crees que le hace falta mejorar en algo? ¿Cómo lo ves? yo creo que las primarias son buenas, existen, basta, digamos, pensar en las primarias de los Estados Unidos, digamos, en cómo, digamos, se hace esa competitividad entre los partidos. Los partidos deberían tener menos negociación interna, digamos, de manera vertical y más horizontalidad, digamos, y usar la ley que está para eso, ¿no? Pero aún así, lo que se pretende, como yo te decía, es que los ciudadanos participen de la vida de los partidos políticos. La única forma de establecer candidaturas, no hay forma de establecer candidaturas independientes. Yo no me puedo presentar Marcelo Bermolén como candidato a presidente. Lo tengo que hacer como usando como canal un partido político y una candidatura dentro de un partido político. Y entonces lo que se pretende es que la ciudadanía participe de la vida de los partidos, se familiarice con quiénes son los candidatos que proponen y además legitime o no esa candidatura. Entonces, se pueden mejorar muchos aspectos de la ley, pero en la Argentina el poder político está acostumbrado a la trampa. Entonces, cambiamos las reglas según las necesidades y yo creo que debería establecerse, sí, por ley, que no se pueden alterar las reglas electorales en años electorales. Es decir, quieren cambiar las reglas electorales y lo hacen en los años en que no hay elecciones, pero no en el momento que se inicia todo el movimiento electoral que está 2 años en Argentina. Y lo otro que puedo decir es que, como ejemplo, tenemos la ley de financiamiento de los partidos políticos, que también, digamos, se aprobó en abril de este año, y donde aquellas jurisdicciones que van a ir con lista larga, es decir, porque compiten también los gobiernos locales el mismo día de la elección nacional, y esas son pocas, porque la mayoría de las provincias del país adelantaron las elecciones, pero por ejemplo Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires no han adherido a la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, con lo cual vamos a tener la dualidad que van a organizar la campaña nacional con la ley de financiamiento nueva, pero la campaña local con la vieja ley, de manera tal de seguir haciendo trampa. Entonces digo, me parece que la Argentina necesita poner las barbas en remojo, el poder político poner las barbas en remojo y decir si estamos dispuestos o no a quitarle poder, discrecionalidad al poder político y empezar a fortalecer la institucionalidad, ¿no? ¿Vos creés que la clase política en realidad tiene esa intención, esa voluntad, o se ve muchas veces compelida por la necesidad electoral, que el electorado los vea como más transparente? Yo creo que se ven compelidos por la necesidad de las exigencias de la sociedad. No lo hacen por convicción, lo hacen por conveniencia. Lamentablemente debo decirlo. He escuchado más de un candidato que dice no podemos ir a la nueva elección con la vieja ley de financiamiento porque no podemos mostrarnos así ante la sociedad. Pero ya Claro. hoy hay reuniones con el Círculo Rojo del Poder para ver cómo van a financiarse las campañas y cómo se va a financiar por fuera de la ley. Entonces digo, me parece que la Argentina dice de manera formal, a través de las leyes, que tiene, digamos, normas que lo respaldan, pero en la práctica, a la hora de la materialidad de la aplicación de esa ley, siempre busca el atajo. Y es el país que tenemos, ¿no? Un país que le encanta el atajo y que muchas veces busca eso con tal de mantenerse en el poder, o cree que esos son los caminos para mantenerse en el poder, también parece ser, ¿no? Por eso la Argentina tiene crisis circulares y recurrentes, porque permanentemente, digamos, a quienes están allí en el poder solo les interesa construir más poder o por lo menos mantener el poder conseguido y les importa bastante poco, digamos, la idea de el largo plazo, el mediano plazo, el pensar en sostener las reglas de la institucionalidad. Digo, hay reglas que por ahí no me convienen, pero yo tengo que respetar, digamos, la institucionalidad de la República y acatarlas. No puedo cambiarlas, modificarlas según la necesidad de que hoy me conviene o no tal cosa. Porque ese mensaje es perverso para la ciudadanía. Sí. Si el poder político, el que tiene que dar ejemplo, la ejemplaridad, le dice a la gente que las reglas se cambian según lo que necesites, ¿qué podemos esperar del resto de la sociedad? Sí. ¿Qué se puede esperar de ahí para abajo, ¿no? Aparte sabiendo que en realidad el dirigente político tiene otro tipo de rol
y que la imagen o lo que haga el dirigente político siempre es mirado de otra manera por parte de los que estamos abajo, ¿no? De los que está y de la sociedad entera. Ese rol dirigencial me parece que por ahí también se carece o se olvidan por momentos, ¿no? Claro, porque se impone más la construcción de poder, la construcción de acumulación, digamos, de posibilidades a futuro, personales, ¿no? Digamos, sociales, ¿no? Entonces, digo, lo que no toman en cuenta muchos de los políticos es el impacto que generan en la credibilidad, ¿no? Por eso no es ajeno a la cuestión de que la sociedad argentina no cree demasiado en los Sí, partidos políticos, en los dirigentes, en los legisladores, y la afectación que se hace a la propia democracia, ¿no? Porque después termina pasando esto. ¿Para qué vamos a votar si cuesta plata? claro. Entonces, la siguiente pregunta es ¿para qué vamos a tener voto obligatorio? Hagámoslo voluntario. Y así vamos degradando la calidad institucional y rompemos con la estabilidad necesaria, ¿no? Marcelo, como siempre, un gusto poder escucharte, especialmente tus conceptos y sobre esta clase de temas. Un abrazo te mando como siempre, gracias. Un abrazo grande para todos. Gracias, estuvimos en contacto con el doctor Marcelo Vermolen, quien es especialista en acceso a la información pública y calidad institucional y transparencia electoral, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral.